Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a Agrobanco por su gentil invitación a participar en este importante foro. Quiero compartir lo que desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, estamos trabajando en el tema de educación financiera. Básicamente voy a partir mostrando los resultados de unas encuestas de capacidades financieras que ya hemos adelantado en 6 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y luego tratar de extraer algunas lecciones con base en estos resultados y mostrar el trabajo que estamos adelantando en temas de educación financiera. Ya ayer se habló de la relevancia de la educación financiera. Juan Carlos Chong, de la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú, nos comentó los avances que han venido teniendo en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, y aquí me voy a centrar más en los resultados ya de estas encuestas, en donde se puede ver en qué estado está la educación financiera en estos países de América Latina. Básicamente voy a comentarles un poco acerca de cuáles han sido los objetivos de esas encuestas. Partimos de una metodología desarrollada por la Red Internacional de Educación Financiera de la OECD, y uno de los objetivos principales es realizar un diagnóstico de las capacidades financieras de la población de estos países mediante una encuesta de línea de base que permite identificar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los comportamientos de las personas con respecto a diferentes temas financieros. Entonces, aquí es importante ver, digamos, como que estamos transitando un poco de este concepto tradicional de la educación financiera, que se basa más en la transmisión de conceptos y la generación de habilidades y actitudes, a un concepto distinto que es el de las capacidades financieras. ¿Y por qué digo distinto? Porque las capacidades financieras no solamente incluyen los componentes relacionados con la educación financiera de transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes, sino que incluye cambios de comportamiento, que eso es algo en lo que me voy a centrar al final, y que es clave, digamos, en el momento de pensar en programas, sobre todo enfocados en población adulta y población vulnerable. Un segundo objetivo de estas encuestas es el identificar brechas sociodemográficas con el objeto de poder segmentar a las audiencias para futuras intervenciones de acuerdo con sus necesidades objetivas, con el fin de contar pues con una línea base para el diseño de las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. Algo que se mencionaba también ayer y que es muy relevante es el tema de diseñar e implementar programas basados en las necesidades de las personas. Y yo creo que la evidencia es clave. En el momento de diseñar programas o estrategias no se puede partir simplemente de lo que uno cree que las personas necesitan, sino que se requiere evidencia como la que dan este tipo de encuestas, para de ahí poder segmentar a las audiencias y poder entender cuáles son las necesidades de los distintos grupos de la población. Básicamente no les voy a mostrar todas las preguntas de las encuestas. Básicamente están segmentadas en estos temas. Hay preguntas que indagan sobre el comportamiento de las personas, que están relacionadas con el control financiero, con la cobertura de los gastos, con la selección y el uso de los productos financieros y la planeación financiera en el corto y largo plazo. Obviamente esta es una encuesta desde la demanda, se le hace a personas entre mayores de 18 años, entre 18 a 79 años, y es lo que ellos responden realmente sobre el uso de los productos y servicios financieros. Digamos que ayer Juan Carlos Chong también nos daba una muy buena definición de inclusión financiera, en donde no se tiene solamente en cuenta el acceso, o sea, no se ve solamente factores relacionados con la oferta de productos y servicios financieros, sino también de la demanda, del uso, y esta es una encuesta de demanda. Por otro lado, se hacen preguntas relacionadas con conocimiento financiero de temas muy básicos, como el conocimiento sobre el interés simple y compuesto, la inflación y el valor del dinero en el tiempo, riesgo y rentabilidad y diversificación del riesgo. Y algunas actitudes que ahora vamos a ver más adelante, como la propensión al ahorro versus el gasto, la preferencia temporal, es decir, si uno prefiere gastar en el presente versus el planificar para el futuro, y la actitud hacia el riesgo.
Tenemos otros temas también relacionados con inclusión financiera, como el conocimiento de los productos financieros, también la tenencia y el uso de los productos y servicios financieros y los hábitos de ahorro. Todo esto pues con información sociodemográfica pues que sirven como variables de control, como la edad, el género, la educación, el tipo de trabajo y el nivel de ingreso. No me voy a detener acá, pero es básicamente para decirles que son encuestas que tienen representatividad a nivel nacional en cada uno de los países. Muy brevemente les voy a mostrar los resultados comparativos. Tenemos unos resultados relacionados con el manejo de la economía del hogar. Acá se les hace una pregunta con relación a quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su hogar. Y vemos, digamos que entre un 33% y un 37% de las personas dicen que ellos mismos están involucrados en esas decisiones, y más o menos entre un 23% a un 37% dicen que usted y su pareja tiene mayor incidencia, digamos, la responsabilidad con la pareja en Bolivia, Ecuador y Argentina, en donde más o menos un tercio de las personas responde que toman esas decisiones con su pareja. Por otro lado, vemos que entre el 43% en el caso de Perú al 82% en el caso de Chile, las personas dicen que sí, que su familia tiene un presupuesto. Es interesante ver, digamos, que Chile sí se acerca pues a aquellos países de la OECD en estos resultados. Chile, digamos, en esta muestra de los 6 países es el país, digamos, en donde ya vamos a ver más adelante, demuestra tener mayores capacidades financieras. Sin embargo, ya cuando se les pregunta a las personas con qué frecuencia cumplen este presupuesto, pues más o menos varía entre un 43% en el caso de Argentina a un 64% en el caso de Chile. Con relación a los productos financieros, vemos algo que es bien interesante. La cuenta de ahorro, vemos que es el producto que tiene mayor penetración en todos los países, a excepción de Chile y Argentina, en donde responden que es la tarjeta de débito. Ayer oíamos el caso del Banco Estado de Chile, que es bien interesante porque yo creo que uno de los temas que mayor incidencia ha tenido en la inclusión financiera de los chilenos es la cuenta RUT, que es esta cuenta simplificada con la que solamente se necesita el DNI para poderla abrir. Por eso es que la tarjeta de débito asociada a esta cuenta RUT es el producto financiero que los chilenos más usan, al igual que los argentinos. Y vemos también, digamos, que en el caso de los chilenos solamente el 22% de la población dice que no tiene ningún producto financiero. O sea, estamos hablando de una bancarización cercana al 88%. Aquí ven, bueno, los otros países. Y con relación a la elección de los productos financieros, también vemos que en la mayoría de los países, con excepción de Chile y Argentina, sigue siendo la cuenta de ahorros el producto más elegido. Pero en estos dos países, en Chile y Argentina, la tarjeta de crédito. O sea, aquí estamos viendo realmente un tema diferente, digamos, de países con niveles de ingreso distintos, y en donde también ese tema, digamos, del crédito está permeando, pero que también tiene sus riesgos. Recuerdo que en algún momento, en alguna de las reuniones de educación financiera en Chile, se hablaba de la paradoja de la inclusión. O sea, personas que pueden llegar a estar tan incluidas en el sistema financiero, que pueden tener acceso al crédito, pero al no tener capacidades financieras suficientes, caen en una trampa de sobreendeudamiento y el mismo sistema termina excluyéndolos. Entonces, es un tema interesante de ver, pero digamos que también hay que ser cautelosos a la hora de ver estos resultados. Con relación a las conductas y actitudes hacia el dinero, aquí vemos que en la mayoría de los países, cuando se les hacen preguntas acerca de sus actitudes, vemos que las respuestas son muy tendientes al orden, digamos, o al buen manejo de las finanzas. Por ejemplo, en esta pregunta, en donde se les dice si vigilan personalmente los temas financieros, es decir, se hace una serie de aseveraciones y las personas simplemente contestan si están de acuerdo o muy de acuerdo, y realmente vemos, digamos, que más o menos entre el 62% en el caso de Perú hasta el 81% en el caso de Chile están de acuerdo o muy de acuerdo con que vigilan personalmente sus temas financieros.
En el caso de ponerse metas a largo plazo, sobre todo vemos que en Chile y en Colombia sí se identifican con tener metas financieras a largo plazo y esforzarse para alcanzarlas. Y en el caso de preferir vivir el día a día y no preocuparse por el mañana, vemos que en Argentina, Ecuador, Chile y Colombia son los países que más se identifican con este tipo de actitud. Por el lado de preferir gastar dinero hoy que ahorrar para el futuro, vemos que son también Chile, Argentina y Ecuador, digamos, de consistencia en las respuestas. Pero digamos que por el otro lado, digamos, aquí en las anteriores vemos que en la gran mayoría de los casos igual las personas sí contestan que vigilan personalmente sus finanzas o digamos que tienen actitudes orientadas hacia el buen manejo del dinero. Sin embargo, les hacemos otra pregunta en la encuesta y les decimos, a veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12 meses esto le ha pasado a usted y vemos que más de la mitad de la población y mayoritariamente en el caso de Ecuador con el 72% y Argentina con el 70%, la gente dice que sí, que no les ha alcanzado el dinero para cubrir sus gastos en los últimos 12 meses. Entonces, aquí estamos viendo algo, digamos, interesante que uno podría pensar, bueno, aquí la gente está sufriendo esquizofrenia o qué es lo que pasa, o sea, porque en el tema de las actitudes están diciendo que vigilan personalmente sus finanzas, que tienen unas actitudes, digamos, a lograr cumplir metas, pero por el otro lado, cuando ya indagamos sobre comportamientos específicos, estamos viendo que la mayoría de la población nos dice que tienen problemas para llegar a fin de mes. ¿Y qué es lo que está pasando? Y es un poco lo que quiero mencionar al final de los temas, digamos, que están más relacionados con economía del comportamiento, en donde se puede ver que hay una brecha muy grande entre lo que las personas dicen que conocen, o digamos, la actitud que debería ser a lo que realmente es, digamos, esa diferencia ya con el comportamiento. Por el lado del ahorro, estamos viendo que hay una gran proporción de la población, sobre todo en el caso de Argentina, el 70% que dice que no ahorra. En el caso de Perú, como ven, el 45% dice que no ahorra. Pero la gran mayoría de las personas que dicen que ahorran de manera informal en sus hogares o por debajo, digamos, debajo del colchón o en una alcancía. Hay pocas personas en general que dicen que ahorran a través de productos formales. Y adicionalmente, ante la pérdida de la principal fuente de ingresos, un tercio de los chilenos dice que puede cubrir sus gastos entre un mes y hasta 3 meses, pero preocupantemente en el caso de Ecuador y Argentina tienen mucha más dificultad porque dicen que solamente pueden estar menos de un mes sin necesidad de pedir prestado. Con relación a la evaluación de conceptos, y aquí voy a ir muy rápido porque ya tengo poco tiempo, en la mayoría de los países, como ven aquí, entienden, digamos, lo que es una tasa de interés. Ahí, digamos, simplemente se les pregunta una situación hipotética, algo muy sencillo, como imagine que usted prestó una cantidad en su moneda local a un amigo esa noche y él le devolvió exactamente la misma cantidad al día siguiente, y se les pregunta si hay algún pago de intereses relacionado. Como ven, más del 80% en todos los países, pues digamos, mucho mayor en Chile, con el 98% responden bien esta pregunta. Pero ya cuando se les hace, digamos, una pregunta que está más relacionada con habilidades numéricas, en donde simplemente lo que se hace es preguntarles, ¿tienen tanta cantidad de dinero? Casi siempre es una cifra cerrada, son 100 pesos o 100.000 pesos, digamos, en el caso ya de otros países, en una cuenta de ahorro con una tasa de interés del 2%, ¿cuánto podrá tener al final del año? O sea que es un cálculo bastante sencillo. Realmente aquí sí vemos que en habilidades numéricas pues pasamos del 13% en Colombia al 27% en Bolivia, más o menos, digamos, ahí ven, es la barra azul. Ahora aquí me voy a detener un poco como para mostrar ya la construcción de unos índices con base en los resultados de estas encuestas. O sea, lo primero que quería era que vieran un poco los diferentes tipos de preguntas, y luego aquí lo que hicimos fue construir unos índices para podernos dar cuenta de las diferencias en los resultados de la encuesta por diferentes variables sociodemográficas. En cuanto al género,
Como ven, hay una brecha de género que se mantiene en todos los países, con excepción de Argentina. En Argentina vemos que es una brecha muchísimo más reducida. En el tema de conocimientos, de hecho, son las mujeres quienes sobrepasan a los hombres. Las mujeres son la barra roja, los hombres la barra verde. Y obviamente, digamos, hay brechas mucho más pronunciadas en varios países, como el caso de Colombia, el caso de Perú, también es otro ejemplo. En actitudes financieras vemos que realmente esa brecha no es muy significativa o casi que no existe. Por el lado de los comportamientos existe una brecha, es decir que en temas de género estamos viendo que las mujeres conocen menos, o sea, tienen menos conocimientos formales en temas relacionados con la toma de decisiones financieras, tienen también peores, digamos por decirlo de alguna manera, comportamientos, pero en el tema de actitudes no. O sea, yo creo que eso es un tema que es interesante a la hora de diseñar programas que tengan un enfoque de género. Cuando hacemos la suma de todos estos índices, llegamos a este índice de educación financiera, en donde vemos que la brecha se mantiene, pero en el caso de Argentina no. O sea, es interesante ver, digamos, culturalmente y en torno a las normas sociales de género existentes en los países, qué pasa para que existan mujeres que tienen un mayor nivel de empoderamiento que en otros. Como ven también en el caso de Bolivia, la brecha es bastante pequeña. Por el lado del ámbito geográfico, aquí podemos ver una brecha importante en la mayoría de los países, tanto para habitantes de poblaciones urbanas como rurales. Los habitantes de poblaciones rurales tienen menores capacidades financieras en todos los países, mucho más reducidas en el caso de Argentina nuevamente, pero como ven, digamos, son brechas que están bien pronunciadas, que pueden ser, digamos, de más de 10 puntos porcentuales en la mayoría de los países que hacen parte de esta encuesta. Por el lado de la edad, es decir, por grupos etarios, lo que vemos, digamos, esto coincide también con la literatura a nivel internacional, es que en la mayoría de los países, aquí también con excepción en Argentina, en donde las personas entre 30 y 49 años y los mayores de 50, digamos que son bastante similares, en la mayoría de los países hay como una U invertida, es decir, los más jóvenes tienen peores capacidades financieras y los mayores de 50 o en general, digamos, son los mayores de 65 años. Eso quiere decir que las personas llegan, digamos, como a un punto de mayores capacidades financieras en la edad, digamos, más productiva, en la edad laboral, y luego vuelven a tener peores capacidades financieras. Obviamente eso es un tema que hay que revisar, sobre todo en la medida en que se estén trabajando programas para población próxima a pensionarse o población pensionada. O sea, si estamos pensando en que cada vez la expectativa de vida es mayor, es muy importante identificar cuáles son esos programas que deben hacerse para población ya en edad de pensiones. Por el lado del nivel socioeconómico es algo también esperado, a mayor nivel socioeconómico, mayores capacidades financieras, y eso es algo que se mantiene en todos los países. Y lo mismo por nivel educativo. Vemos también que a mayor nivel educativo, o sea, personas con educación superior, pues obviamente también tienen mejores resultados en las capacidades financieras. En conclusión, entonces, lo que hemos visto en los resultados de la encuesta para estos 6 países es que existe una baja tenencia y una escasa elección de productos financieros, lo que pues para nosotros puede significar que existe una brecha entre la oferta existente de productos financieros y las necesidades de la población, en particular en materia de ahorro. Eso lo vemos porque las personas que dicen que se ahorran prefieren hacerlo en sus hogares y no confiar ese ahorro a las entidades financieras. Los resultados de la encuesta muestran la existencia de marcadas diferencias según segmentos poblacionales, y esto es clave nuevamente para desarrollar programas de educación financiera. En general lo que vemos es que muestran menores capacidades financieras las personas con limitados niveles de educación, los inactivos y los desempleados, los residentes en zonas rurales, que por eso, digamos, es un tema pues para todos ustedes que están trabajando con población rural, es un tema importante, digamos, ver que tienen menores capacidades financieras, pero también dentro de la población rural hay diferencias. O sea, digamos que un poco el mensaje es, la población no es homogénea,
no desarrollan programas de educación financiera pensando que todo el mundo es igual. Hay diferencias muy marcadas por segmentos poblacionales y dentro de un mismo segmento también existen diferencias. También tienen menores capacidades financieras las personas que pertenecen a sectores socioeconómicos más bajos, las mujeres, los jóvenes y las personas mayores. Y lo que vemos ya al hacer un análisis más detallado de los resultados de las encuestas es que en casi todos los aspectos estudiados la educación y los niveles de ingreso marcan diferencias importantes. Eso lo vimos también al comparar los índices, y existe una relación positiva entre el conocimiento y el comportamiento financiero, y también una relación positiva y significativa entre el ahorro y las capacidades financieras. ¿Qué podemos entonces ver de las lecciones derivadas de la economía del comportamiento? Esto es algo, digamos, que ya vemos y que es la evidencia que podemos también ver en los resultados de las encuestas, cuando les mostraba, digamos, los resultados de las preguntas de actitudes, en que la mayor cantidad de las personas dice que tienen unas actitudes, digamos, pues conducentes a un buen manejo de sus finanzas personales, pero que cuando ya vemos en general el comportamiento es totalmente contrario. Entonces ahí es importante ver que existe una brecha entre lo que sabemos que debemos hacer. O sea, digamos, en estas preguntas de actitudes todos dicen, no, claro, yo debo vigilar personalmente, entonces dicen que vigilan personalmente, yo debo establecer metas y dicen que establecen metas, pero cuando se les pregunta si el dinero les alcanza para fin de mes, la mayoría de las personas dicen que no. Entonces sí existe una brecha muy grande entre eso que sabemos que debemos hacer y lo que efectivamente hacemos en realidad. Muy rara vez lo que vemos es que el factor limitante es la información. Por eso nuevamente el énfasis en las capacidades financieras, en cambio de comportamiento, más que en una transmisión de información. ¿Y qué nos dicen los hallazgos de la economía del comportamiento? Existen varios sesgos, pero digamos que los principales sesgos de comportamiento y cognitivos también relacionados con la toma de decisiones financieras se pueden resumir en estos. El primero es la tendencia que todos los seres humanos tenemos a procrastinar. Esa palabra es un poco, como viene del inglés, es un poco rara, o postergar las decisiones. Es decir, ¿a quién no le ha pasado que dice no, hoy no, mejor mañana, etcétera? O sea, siempre vamos a dejar mañana todo lo que podemos hacer hoy. Pero existen ya diferentes opciones de diseño dentro de los programas de educación financiera, dentro de programas también de inclusión financiera, en donde se utilizan, por ejemplo, opciones como los defaults o como los descuentos automáticos para que ahorrar sea una decisión pasiva en lugar de que sea una decisión activa. Es decir, que por default me digan, no sé, de su ingreso le vamos a descontar mensualmente tanto. Realmente a las personas les da más pereza eliminar el default que seguir haciéndolo. Entonces es entender cuáles son esos sesgos para aprovecharlos, para que las personas puedan realmente tomar esas decisiones que pueden, digamos, ya parecer pasivas. Por el otro lado, el tema de las normas sociales, realmente toda la percepción del comportamiento y las opiniones de los demás sí tienen un efecto sobre nosotros. Hay una opción de diseño importante que es el efecto de pares, es decir, en los programas de educación financiera se ha visto que cuando son los pares quienes enseñan, tienen mucho mejor resultado y mayor impacto que si viene cualquier persona de la gran ciudad a transmitir esos conocimientos. Un ejemplo muy importante es el de Fundación Capital con el programa Lista, que no sé si, bueno, muchos de ustedes deben conocer, que es una opción de educación financiera muy interesante, que ya tuvo evaluación de impacto y que arrojó unos resultados de impacto muy importantes, y es que a través de tablets, ese programa empezó en Colombia y a través de tablets... Sí, me puede dar 2 segundos. Debes 4 minutos. Gracias. 7 minutos, no, ¿sí? ¿Tanto? Bueno, voy a terminar entonces ya. Simplemente quería contar de ese programa, pero bueno, lo buscan en la página web. También tenemos atención limitada, tenemos, bueno, predisposición al presente, aversión a la pérdida, el conflicto de decisión. Digamos que son muchos temas de economía del comportamiento que realmente, si los conocemos, podemos incluir en el diseño de programas de educación financiera. Y ya para terminar, este es mi último slide, si me permite.
¿Cuáles son los principios de las intervenciones en capacidades financieras? Realmente, ¿qué debemos tener en cuenta para introducir en programas de educación financiera que sean efectivos? Esto es algo que ya hemos venido trabajando desde CAF con Acción Internacional. Uno, los momentos enseñables, es decir, abordar a las personas en el momento en que están tomando decisiones financieras. Si la persona está tomando un crédito, en ese momento es que se les tiene que enseñar temas relacionados con crédito, etcétera. Segundo, el aprender haciendo, es decir, practicar el uso del producto o servicio financiero. Por eso el tema digamos del comportamiento ahí es clave para poder unir las dos cosas, tanto la teoría, el conocimiento como el comportamiento. Tres, los famosos empujones o recordatorios, usar recordatorios oportunos y opciones por defecto que favorecen buenos hábitos. Cuatro, reglas básicas, es decir, crear atajos mentales que ayuden a convertir ese aprendizaje en un hábito. Quinto, hacerlo divertido. Nos hemos dado cuenta que a través de aplicaciones, a través de programas de radio, a través también de telenovelas en África, hay muchísimos ejemplos de esto, realmente tiene impacto. Sexto, la personalización. Es muy importante que en los programas o en los recordatorios se hable directamente a la persona, ojalá utilizando su nombre. Eso realmente dentro de las evaluaciones de impacto se ha visto que ha logrado tener un efecto muy importante. Y por último, la socialización, es decir, aprovechar este efecto de pares, apalancar las influencias de los compañeros, y todo el tema cultural y de normas sociales realmente tiene impacto sobre los programas de educación financiera y realmente generan un cambio de comportamiento. Bueno, eso era todo lo que quería compartir. Muchas gracias.